Bien, bien, sí, señor, listo para el partido de Champions de hoy. Ah, bueno, sí, claro, eso está muy bien. Listo, muy bien. Entonces tenemos aquí a Brian, conectado a Brian, Juan David Suárez, Luis David Beltrán y a Vanessa. Entonces nos hace falta, de acuerdo a, nos falta creo que Laura. Entonces vamos a estar a espera de unos 3 minuticos como para de pronto darle espacio de conectividad e iniciamos, ¿les parece? Listo, sí, señor. Bueno. Bueno, muchachos, entonces vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, ya dando el tiempo suficiente para que se logren conectar. De igual manera, pues el estudiante que vaya ingresando, pues que se vaya poniendo ahí al día, o si no, igual, pues le queda la videoclase, igual el estudiante que pronto vea la clase de manera asincrónica, pues para que por favor esté atento aquí a la temática, ¿listo? Entonces, estudiantes, ¿me confirman si están aquí atentos? Sí, profe. Sí, sí, señor. Sí, señor. Sí, Listo. señor. Ok, listo, perfecto. Bueno, entonces voy aquí a compartir pantalla y vamos con el tema de hoy, que son los orígenes de la fisiología del ejercicio. Entonces, aquí, perfecto. ¿Me confirman, por favor? Perfecto, profe. Listo.
Entonces, fisiología del ejercicio. Bueno, la fisiología del ejercicio. Entonces, la fisiología del ejercicio equipo es un término en donde se asemeja mucho con el tema de la fisiología. Vamos a empezar a entender cuál es la diferencia entre la fisiología y la fisiología del ejercicio. Si bien es cierto, ustedes ya teniendo su prerequisito de fisiología, entendieron que la fisiología es en comprender cómo es el funcionamiento del cuerpo humano, sus células, sus sistemas, sus componentes. ¿Ok? Ya aquí, la fisiología del ejercicio, vamos es a entender el funcionamiento del cuerpo respecto al esfuerzo y respecto a dos situaciones en particular. Antes entendiendo que la fisiología del ejercicio a través del tiempo ha tenido su independencia, ¿no? Y que ya ahorita más adelante vamos a aclararlo, pero esta fisiología del ejercicio, teniendo esta particularidad, empezó a tener su independencia en la fisiología base, ¿ok? Entonces, tenemos que partir desde esos dos puntos, que la fisiología del ejercicio toma esa independencia a raíz de dos situaciones. Primero, entender esa dinámica funcional del cuerpo respecto a esa agresión del ejercicio, y segundo, la dinámica corporal, aparte de eso, la consecuencia del movimiento. Entonces responde a dos situaciones en particular, muchachos. Entonces esta fisiología responde primero a la agresión del ejercicio agudo. Entendemos la agresión del ejercicio agudo, aquel ejercicio, ¿sí? En donde cómo responde el organismo a un ejercicio intenso en el momento. ¿Sí? Entonces, a cómo el deportista responde, o cómo este cuerpo adaptado o sin adaptarse, responde a ese ejercicio agudo en este momento, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver un video, vamos a ver si identifican ustedes quién es este deportista. Nairo. Listo, vamos a ver a Nairo a ver qué le sucedió acá. Permítame un momento. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, señor. Le recogen al corredor Nairo Quintana, que tiene que sentarse, está desfallecido. El corredor colombiano deja la bicicleta que recogen los auxiliares del equipo Movistar. Está respirando como puede Nairo Quintana, con la cabeza sobre los hombros, intentan taparla ahora. Vamos a dejarle... Monsieur, pues de calera, vuestro paspa. Las imágenes de televisión. Se está fundido Nairo Quintana, ¿eh? Está fundido, respirando, ha hecho un etapón. Tiene la moto de agua. Está arribando al circuito. Tengo otro que también. Allez, il faut partir, monsieur, il n'y a pas de place pour la circulation, s'il vous plaît. ¿Equipo, me escuchan? Sí, señor. Sí, señor, ahí lo escuchamos. ¿Escucharon el video? Sí, profe.
Listo. Sí, señor. ¿Qué podemos interpretar de esa situación de Nairo Quintana en una de las etapas reinas del Tour de Francia? Recibió un estímulo muy fuerte el cuerpo y por ende se vio como desgastado, no sé. Sí, válido, Hubo cambio en el cuerpo, ¿sí? Y esa fue válido, la reacción. válida su aporte. ¿Me regalas tu nombre, por favor? Laura Tatiana Galvis Villalobos. Laura, sí, válido tu aporte, efectivamente. Hubo un esfuerzo intenso en el momento. Ahí es donde hablamos de la digresión del ejercicio agudo. Hubo una respuesta fisiológica al cuerpo. ¿Qué más pudieron observar allí? Profe, pues que agotó pues todas sus reservas energéticas para poder realizar pues este esfuerzo, tuvo que necesitar todas las energías y pues quedó en un agotamiento total el cuerpo. Y entendiendo, claro, sí, cierto, y entendiendo que es un deportista entrenado, élite, ¿no? Son deportistas que vienen de 2, 3, 4, 5 y hasta 15 y son competencias de 20 días de esfuerzo. Ahí en esta etapa reina, está aproximadamente entre la etapa 10 y etapa 12 de competencia, en donde ya tiene entre 10 y 12 días encima de estar montado en su bicicleta, entre aproximadamente de 5 a 7 horas. Entonces, si bien es cierto, hay una adaptación del ejercicio a través del tiempo, también hay una consecuencia en el momento cuando se hace un ejercicio a esta cantidad, a este intervalo. Entonces, ahí empezamos a comprender que por más adaptación y por más entrenamiento que tenga un deportista, hay un efecto, hay una agresión del ejercicio agudo en el momento. Es ahí donde empezamos a entender la fisiología del ejercicio, cómo es que responde también el cuerpo por más entrenamiento o hacia ya ese entrenamiento a un momento de ejercicio agudo interno. ¿Está claro? Sí, Sí, señor. señor. Vale. Segunda situación importante que también vamos a entender desde la fisiología del ejercicio y es la actividad física crónica. Vamos a mirar qué diferencia hay esta actividad física crónica a la agresión del ejercicio agudo. Entonces, ¿me permiten, por favor, un momento? Vamos a ver a este deportista, a ver si lo identifican. Vamos a ver quién me identifica a este. ¿Quién me identifica a este deportista? ¿Ah? Ronnie Coleman, Mr. Olympia, uno de los mejores fisiculturistas de todos los tiempos. Muy pocos lo han podido igualar, más de 6, 7 veces campeón Mr. Olympia. Si no es por la edad, ¿sí? A este hombre nadie lo destronaba. Entonces, vamos a ver una situación de este señor. Permítame que te voy a configurar aquí el audio para que lo puedan escuchar. Mr. Olympia contest. I asked him backstage, how big are you? 10 pounds heavier than last year, right now at 296. Here he is, Mr. Olympia, Big Ron Coleman. Attention all units, be on the lookout for black male, 5'11",
295 shredded. Been on the most wanted list for the past 6 years. Approaching Mandalay Bay Auditorium. Ocean, Nora, Ida. Walk towards me with your hands in the air. Are you armed? I'd like to think so. Turn around and spread them. ¿Qué pudimos observar de este deportista? De Ronnie Coleman. Que después ya señor, Dime. después de recibir varios estímulos físicos, el cuerpo se va adaptando y va cogiendo, digamos, esa forma, digamos, los músculos y todo eso. Exacto, aquí ya podemos ver un deportista en consecuencia de la actividad física crónica, podemos ver un deportista que a través del tiempo o sesiones de entrenamiento, debido a esta intensidad, a la consecución de repeticiones continuas a través del tiempo, empieza a darle forma a su cuerpo, ¿cierto? Ahí empezamos a ver y a entender desde la fisiología la consecuencia de la actividad física crónica, ¿cierto? Cómo el deportista a través del tiempo, a través de diferentes cargas, sesiones, estímulos, como le dice la estudiante, el cuerpo empieza a tomar forma de recibir unas adaptaciones, ¿ok? ¿Qué más podemos observar de este deportista? Ya tiene una O sea que hipertrofia en el todos sus ciclismo es músculos. algo médico, digamos, pensando en la hipertrofia que se da en comparación al fisiculturismo. Efectivamente, hay una diferencia entre la agresión del ejercicio agudo en el momento y la actividad física crónica. ¿Cómo podemos entender que Nairo Quintana, siendo más o menos de 1,50, él creo que no pasa de los 1,60, 1,65, con aproximadamente 65 kilogramos de peso, puede aguantar o puede estar adaptado a exigencia física por más de 5 a 6 horas por más de 20 días, sin que éste reciba algún tipo de enfermedad o decaiga en algún tipo de lesión grave, ¿sí? Como adaptación al entrenamiento aeróbico, que ya después lo vamos a ver y lo vamos a observar de acuerdo a su fuente energética. ¿Cómo se puede entender esa diferenciación? Y es que aquí, esta es una introducción de cómo ustedes van a empezar a identificar, a comprender cómo a través de la fisiología del ejercicio ustedes pueden entender estas dos situaciones, tanto del deportista, en donde tiene que someter su cuerpo a agresión de ejercicio agudo, y a la actividad física crónica. ¿Está claro? Muy bien. Yes. Hay una tercera situación que vamos también a empezar a entender de la fisiología del ejercicio, es cómo también empezamos a adaptar y cómo el cuerpo también responde a los diferentes factores ambientales, ¿sí? Entonces podemos tomando estos ejemplos de Nairo Quintana y Ronnie Coleman, cómo estos cuerpos los adaptan de acuerdo a su ambiente. Son ambientes totalmente diferentes. Son ambientes donde a través de su entrenamiento
y la identificación de sus ambientes se entrenan para soportarlos, ¿sí? Obviamente tiene que estar todo bajo la progresión y todo bajo la supervisión de ustedes, los profesionales en cultura física y deporte, porque si esto no se tiene control, si ustedes no manejan ese tacto frente a las periodizaciones, frente a las cargas, frente a un sinnúmero de situaciones que rodean al entrenamiento, pueden estos deportistas someterse a sinnúmero de lesiones, ¿sí? Donde ustedes no tengan este conocimiento que en este momento están adquiriendo, al no comprenderlo, pueden estar jugando en el borde de una lesión grave, ¿sí? Entonces es importante que empezamos a entender este tipo de niveles desde la fisiología del ejercicio para sí mismo, darle un buen rendimiento a nuestro deportista, pero asimismo cuidarlo. Está en la responsabilidad de ustedes, partiendo desde estos conocimientos, cómo cuidan a su deportista, ¿sí? Partiendo de ahí, les voy a dejar una consulta, o más que consulta, este es más como complemento, ¿sí? Es más como complemento a esta introducción. Y me van a empezar a ver, por favor, no sé, eso ya es más invitacional, ¿no? Este es invitacional porque pues no sé si todos tengan la capacidad de ingresar a estas plataformas digitales. No sé si la distingan Netflix. Sí, señor. Los que tengan la posibilidad de ingresar, ¿sí? Los que tengan la posibilidad, de pronto algunos no, yo sé que de pronto algunos no, precisamente por eso es que no lo voy a poner de estricto cumplimiento, pero sí los hago una invitación que busquen. Vamos a ver el de la agresión del ejercicio agudo, se llama El día menos pensado. El día menos ¿El pensado. documental de Nairo? El documental de Nairo. Entonces, si de pronto lo han visto, Bueno, de Movistar. véanlo. Si no lo han visto, empiecen a verlo. Es un documental muy interesante, donde ustedes van a empezar a comprender más allá de la parte biológica que vamos a empezar a entender acá. Van a empezar también a entender esos factores externos, como lo vemos aquí en la punto número 3, de estos deportistas. Entonces, esa es una invitación, el día menos pensado. Y la otra se llama Ronnie Coleman, The King o el Rey. ¿Listo? También la encuentran ahí. Vuelvo y digo, este es invitacional, más para que complementen todo este panorama, todo este círculo que se encierra a través de este tipo de agresiones del ejercicio y la actividad física crónica y sus ambientes que ocurren. Entonces, más para que empiecen a embalsamar toda esta situación que ustedes pueden encontrar. ¿Listo? En el especial de Ronnie Coleman, The King, ahí pueden entender también cómo al no tener cuidado de los topes y de lo mismo que yo les comento del cuidado que deben tener, puede llegarse a cometer en excesos. ¿Listo? Bueno, continuamos. ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. Listo, muy bien. La fisiología del ejercicio la vamos a empezar a entender desde 3 partes. Y es que esta especialidad de la fisiología del ejercicio, y aquí ya estamos dando respuesta a algunas situaciones, problemas que ya dejé planteadas para la próxima entrega, y es que en medio de las sesiones vamos a irlas respondiendo, es para que ustedes simplemente las tengan presentes y las tengan como de base para sus respuestas. La fisiología del ejercicio efectivamente sí, a través del tiempo se fue convirtiendo en una especialidad. En un principio se veía en un solo grupo de estudio, pero esta fisiología del ejercicio después fue tomando independencia debido a justamente esas particularidades que acabamos de tocar. Entonces, la fisiología del ejercicio, a partir de este punto, no podemos ponerla en el mismo sitio que la fisiología, porque es que la fisiología abarca
de acuerdo al organismo, de acuerdo a las partes del cuerpo, ya en los últimos tiempos se ha especificado, se ha especializado. Entonces ya tenemos la fisiología del aparato urinario, la fisiología del corazón, la fisiología endocrina. Entonces ya ha tomado varias especialidades y una de estas es la fisiología del ejercicio. Esta fisiología del ejercicio parte desde tres bases fundamentales, y es que esta fisiología del ejercicio dentro del estudio enfoca primero la conformación de los datos y proposición de teorías. Ahorita más adelante a través de la historia también nos va a comprender que la fisiología del ejercicio nace de la consulta, de la observación, de la investigación, de respuesta justamente a esas observaciones que acabamos de hacer. Acabamos de ver dos deportistas, Nairo Quintana y Ronnie Coleman. Ahí hicimos una observación, ahí empezamos a entender cierta situación. A partir de ahí entendemos que la fisiología del ejercicio tiene una base científica, tiene una base de conocimiento científico. Y ese ya no me adelanto más porque ese es el segundo tema de la siguiente semana, que es método científico. Hay una tercera parte y es la difusión del conocimiento, y justamente si ustedes como profesionales en cultura física y deporte van a empezar a entender cómo a través del manejo de sus deportistas empiezan cada vez a adquirir más datos, más información. Si yo manejé mi deportista de esta manera y me dio resultado, ¿cómo este otro deportista lo manejé de la misma manera pero no me dio el mismo resultado? Entonces, la fisiología del ejercicio también me hace comprender desde cómo yo empiezo a adquirir esos conocimientos y así mismo transmitirlos. Y desde una tercera parte, y es la preparación de los futuros líderes, ustedes. Los futuros profesionales en cultura física y deporte deben ser conscientes, que deben ser curiosos, deben ser observadores, deben ser siempre estar de la mano de estas ciencias biológicas o más que todo de estas ciencias base del comportamiento del cuerpo humano, porque pues a partir de ahí empiezan a ser ciertas futuros líderes, sea en la investigación, sea en la docencia o sea en la difusión del conocimiento. ¿Claro? Sí, señor. Esta fisiología del ejercicio vamos a empezar aquí ya a hablar de las bases, sus orígenes como tal. Ya partiendo, ya dejando claro la contextualización, empezamos ya a entender desde dónde es que empieza la fisiología del ejercicio. Y la fisiología del ejercicio no nace en sí exactamente con este nombre, sino que cada vez con el tiempo se fue descubriendo desde sus planteamientos universales de la parte de la parte médica, de la parte del estado de salud del cuerpo. Hay bastantes orígenes que podemos encontrar porque pues a través de la civilización del hombre, desde cada parte del mundo, del planeta, pues se vio una iniciación, una comprensión primitiva de qué es lo que pasaba con el cuerpo. Pero hay unos líderes, hay unas partes del cuerpo o la historia del mundo en donde tomaron ese interés mayor. Y ahí fue de ahí donde empezamos a hablar de los griegos y Asia Menor. Ellos como pues de pronto ustedes lo vieron en la historia, los griegos fueron muy adelantados respecto a este tema del ejercicio, respecto al cuidado del cuerpo, respecto a los juegos, respecto a la salud, respecto a los deportes. Ustedes saben que allí empezaron a generarse los primeros intereses por la parte de la actividad física y el deporte. Entonces, hay una influencia muy, muy grande por parte de los griegos. Aquí aparece el primer Herodicus, primer intérprete, el primer protagonista, que es Herodicus, hacia el año 480 a.C., el cual fue médico y deportista, y él promulgaba sobre la alimentación adecuada en el entrenamiento. Después de Herodicus viene Hipócrates. Hipócrates, que se le llamaba el padre de la medicina preventiva. Lo que fue Herodicus e Hipócrates fueron como los que dieron espacio, y gracias a ellos salió Galeno, Claudio Galeno. Claudio Galeno fue
el más realzado, el de más renombre, respecto a esta iniciación del entender el funcionamiento del cuerpo. Galeno fue en el año 131 y 201 antes de Cristo. Empezó a estudiar medicina a los 16 años, promulgó las leyes de la salud y se le contempló como médico de los gladiadores. Su ciencia empezó, él empezó ya a diferenciar entre la superstición y la ciencia. Entonces, recuerden que en esa época entonces había dioses, a pociones, a magia. Él empezó a entender que esta superstición no iba de la mano con lo que él observaba y lo que él veía. Él ya empezó a entender sus observaciones desde la ciencia. ¿Ok? Galeno promulgó las leyes de la salud. Atención a las leyes de la salud. Primero, respirar aire fresco. 2, comer alimentos adecuados. 3, tomar bebidas convenientes. 4, el ejercicio. 5, el dormir adecuadamente. 6, defecar diariamente. Y 7, controlar las emociones. Ahora les pregunto, equipo, estudiantes, muchachos, ¿quién de ustedes hoy en día puede decir con tranquilidad que cumple las 7 leyes de la salud de Galeno? Yo creo que ninguno. Ok, sincera su respuesta. ¿Quién más? La pandemia no se puede respirar. No te escucho muy bien, ¿perdón? Con la pandemia no se puede respirar aire fresco y muchas cosas de las que uno hacía que iban ligadas a esas leyes, ya. Exactamente, sí, señor. Si ustedes se ponen a analizar hoy en día estas 7 situaciones, respirar aire fresco, pues analicemos en qué estado nos encontramos ahorita con todo el tema de, uno de ustedes dice pandemia, y no antes de la pandemia, el tema de la contaminación ambiental. 2, comer alimentos adecuados, ¿cierto? Ahorita con tanta manipulación ADN de los alimentos. Tomar bebidas convenientes, muchos todavía con hábitos de tomar gaseosa, malos hábitos alimenticios. Ejercicio, muy poca parte de la población hace ejercicios. Dormir adecuadamente, hoy en día es uno de los factores más altos en tema de incidencia médica y de enfermedades el no poder dormir bien. Defecar diariamente, temas de problemas de colon, eso es lo que más y a diario ustedes van a ver como profesionales, y el control de las emociones. Muchachos, Galeno ya lo estaba diciendo en el año 140 después de Cristo. Y esta es la hora que ustedes hoy, como futuros profesionales de cultura física y deporte, tienen que mínimamente empezar ya a entender que esto se venía desde atrás y que hoy tienen que buscar la manera de ser precursores y promulgar este bienestar hacia sus entrenados. ¿Está claro? Sí, señor. Vamos a ver un video muy interesante, en donde vamos a entender un poco, a contextualizar, y vamos a ir parando de pronto en cada momentico el video para que me observen ahí una situación. ¿Listos? Lejos de la idea que alimentó Hollywood de que la vida de un gladiador era una lucha constante por la supervivencia, los gladiadores eran tratados como atletas de élite en la antigua Roma y muy pocas veces morían en combate. Todo iniciaba con un lanista. Estos eran los hombres que reclutaban, formaban y cuidaban de los gladiadores. Los lanistas
contaban con 3 fuentes de abastecimiento para sus ludus: esclavos de guerra. Por su experiencia militar, se les consideraba aptos para la gladiatura. Para obtener a los mejores, los lanistas tenían ojeadores que acompañaban a las legiones durante las campañas, algo que les suponía un gran beneficio, puesto que al no haber intermediarios podían adquirir los esclavos a un precio menor. Criminales. Cuando un criminal era juzgado, podía ser bien ejecutado en la arena o un gladiador, damnatio ad ludum, condena al ludus. Esto solo era si el lanista veía en él habilidades para ser un gladiador. Voluntarios, auctorati. Muchos entraban en la gladiatura por el mero deseo de convertirse en gladiadores. Estos se llamaban auctorati. Cuando un ciudadano deseaba convertirse en gladiador, debía declararlo entre un tribuno de la plebe y el lanista al que se adscribía, el cual debía dar su consentimiento a aceptar al voluntario. Posteriormente, el voluntario prestaba el juramento en presencia del lanista y del tribuno. A pesar de ser admirados por el pueblo por su fuerza y su coraje, un gladiador era considerado un infamis, una categoría social deshonrosa que incluía actores y prostitutas. Esta infamia podía ser marcada de 2 maneras. A fuego era el caso de los esclavos, prisioneros de guerra y condenados. El propósito era poder identificarlos enseguida para que fueran devueltos al lanista. Con un tatuaje, se supone que serían abreviaturas iniciales de la casa del lanista o amo. La vida en el ludus. El espacio para los gladiadores estaba organizado alrededor de una arena circular en la que entrenaban rodeado de galerías con celdas de entre 3 a 7 metros cuadrados y con capacidad para hasta 4 personas, aunque los gladiadores solían estar solos. La escuela contaba también con unos baños, un centro médico, letrinas, cocina y un refectorio. Unos ¿Qué se les asemeja esa escena? ¿Qué se les asemeja esa escena a hoy en día, muchachos? La vida del deportista, ¿no? Si se dan cuenta, muy Profe, pues, bien. Sí, señor, ¿qué más? profe, pues digamos, los entrenamientos de los deportistas élite o de alto rendimiento, que muchas veces entrenan hasta 3 veces en el día. Muy bien, sí, señor, ¿qué más pudieron observar? Ok, si bien es cierto, en esa época era parte de la cultura, parte de su sociedad este tipo de eventos, ellos también ya entendieran, ellos ya empezaron a entender desde esta época que tenían que seleccionarlos, que tenía que haber una mínima observación de quién sí podía servir y quién no podía servir. Uno de ustedes lo dijo, es prácticamente ver hoy en día al deportista de alta competencia. El deportista de alta competencia o el deporte de competencia es excluyente y es transparente decirlo aquí en la academia. La competencia es excluyente. La parte de formación e iniciación no, es universal. Pero cuando ustedes se meten a la competencia es totalmente excluyente porque hay ciertas características que ustedes lo hacen más adaptado a una situación que a otra. En esta época ellos ya la empezaban a entender. Claro, lo veían a su manera desde estos años, porque eran temas culturales. Pero si vieron al parte del final de donde antes de que corté, ellos dónde vivían o dónde los mandaban. ¿Ellos qué, profe? A ellos dónde los mandaban, a dónde los enviaban cuando los seleccionaban. A los cuarteles de entrenamiento, ¿no? A cuarteles, sí señores. Y justamente íbamos ahí, aparte del video, los enviaban a un centro de entrenamiento. ¿Qué se les asemeja a eso hoy en día?
Los centros de alto rendimiento. Los centros de alto rendimiento, así de sencillo. Así de sencillo, esto no es nuevo, muchachos. Aquí no venimos a descubrir el agua tibia, sino simplemente venimos es a entender que esta parte de la fisiología o esta parte de las ciencias del deporte ya lo venían ellos descubriendo y lo venían ya interpretando desde mucho tiempo atrás. Nuestra labor es que retomar, conocer esas raíces, el entender que esto viene desde los principios de civilizaciones humanas. ¿Ok? ¿Claro? Continuemos. La escuela contaba también con unos baños, un centro médico, letrinas, cocina y un alrededor de una arena circular en la que entrenaban rodeado de galerías con celdas de entre 3 a 7 metros cuadrados y con capacidad para hasta 4 personas, aunque los gladiadores solían estar solos. La escuela contaba también con unos baños, un centro médico, letrinas, cocina y un refectorio. Unos 75 gladiadores vivían de forma permanente en las instalaciones de la escuela, que contaban con 2 plantas. En el ala sur del edificio se encontraban las celdas de los gladiadores comunes y el sector oeste albergaba a luchadores estrella y a algunos de los entrenadores. Las condiciones de vida de los gladiadores dependían del origen del gladiador. Los condenados estaban sujetos a una vigilancia más estricta, dado que si se le escapaban a Lanista había consecuencias legales. En cuanto a los gladiadores voluntarios, autorati, estos gozaban casi de total libertad. Podían salir a menudo fuera de Ludus y visitar a su mujer e hijos. Si el autorati no tenía casa, se le daba su propia dependencia en el Ludus. Una de las cosas que se hacía en el Ludus, además del entrenamiento físico, era el formar el sentimiento de pertenencia a una familia. El Ludus se convertía en un lugar donde tenía a sus compañeros de profesión, entre los que reinaba un sentimiento de hermandad. Cuando llegaba al Ludus, el gladiador novato recibía el nombre de novicius. Independientemente de su origen, debía pasar el mismo proceso de selección inicial. Se le ponía en ropa de trabajo, llamada el subligaculum. Luego, era asignado a un médico para que realizase una primera evaluación. Después, armado con una rudis, el mismo proceso del subligaculum. Luego, era asignado a un médico para que realizase una primera evaluación. Después, armado con una rudis, espada de madera, debía atacar a uno de los magistri, profesores auxiliares, para ¿Qué situación en particular vemos ahí? Que eran vistos por médicos, así como ahora en los de alto rendimiento, que siempre primero tienen que pasar diferentes pruebas y ser vistos por médicos. Un proceso de selección a cada deportista. Sí, claro. Si se dieron cuenta, muy bien Vanessa, muy bien Laura, si se dieron cuenta, hay 2 apartes donde primero hablan en que sus instalaciones tenían un centro, ¿qué? Un centro médico. Un centro médico. Y aparte de eso, entonces también venía alguien a revisar los que era alguien, era un médico. Entonces, de alguna manera, nosotros debemos entender que como inherentes a la práctica deportiva, como profesionales en cultura física y deporte, deben tener la comprensión de que ustedes, como observadores de sus deportistas, deben tener esa parte de la respuesta o del entendimiento del comportamiento del cuerpo humano, ¿sí?
No necesariamente en esa época le llamaban médicos y a través de la historia siempre se le decayó, siempre se le cargó esa responsabilidad a los médicos. Y sí, claro, el médico tiene un factor y tiene un papel muy importante en la preservación de la salud del ser humano. Pero nosotros como profesionales en cultura física y deporte debemos tener la capacidad de tener esos conocimientos base para poder llegar a hacer observación de nuestros deportistas, ¿sí? Entonces es justamente la justificación del por qué debemos tener claro y base esta situación de la fisiología del ejercicio. ¿Ok? Continuemos. Subligaculum. Luego era asignado a un médico para que realizase una primera evaluación. Después, armado con una rudis, espada de madera, debía atacar a uno de los magistri, profesores auxiliares, para así ser evaluado. Si no demostraba cualidades, era asignado al grupo de los gregari, los gladiadores de relleno. Si las tenía, entonces se estudiaba su fuerza y agilidad para saber a qué grupo debía unirse, al de las armas pesadas, secutor, oplomacus, murmilo, etc., o al de las armas ligeras, traeces, retiari, etc. Una vez determinado esto, el novato quedaba adscrito a la unidad en cuestión. Había un doctore especialista en cada tipo gladiatore. Sobre los doctores, hay que decir que eran gladiadores ya retirados, que habían destacado en el arma que ahora enseñaban. El doctore era contratado por el lanista, que le daba una porción acordada a los beneficios producidos por los gladiadores que había preparado. Cuando terminaban su entrenamiento inicial y estaban listos para pelear en la arena, se llamaban tirones gladiatores o tiro. El tiro seguía siendo tiro hasta que salía vivo del primer combate. Tras el primer combate, el tiro pasaba a ser veteranus y adoptaba un apodo lo más rimbombante que fuera posible para que llamase la atención en los anuncios y la gente pudiese aprendérselo con facilidad. También debía inspirar miedo y respeto al rival. El entrenamiento para preparar la condición física general estaba muy basado en los conocimientos de los entrenadores griegos. Por lo tanto, los planes de entrenamiento físico eran muy parecidos a los de los deportes de combate griegos, lucha, pugilato y pancracio. Principalmente se necesitaba fuerza para llevar las armas y para imponerse en el cuerpo a cuerpo, resistencia para aguantar todo el combate y movimientos rápidos y potentes. A comienzos del siglo II, los entrenadores griegos desarrollaban el ciclo de 4 días, la tetrada. El entrenamiento de los gladiadores era similar a este y consistía en: primer día, ejercicios preparatorios; segundo día, trabajo intenso; tercer día, día de descanso; cuarto día, trabajo a intensidad media. La fuerza la trabajaban mediante el levantamiento de pesas, la velocidad practicando lucha y otros deportes de combate, y la resistencia la entrenaban o bien en la misma práctica de lucha o con un juego llamado arpastum. Se trata de un juego parecido al rugby, en el que valía casi todo y sería para matar las horas muertas. Estos entrenamientos podrían durar hasta 9 horas diarias. A pesar de los duros entrenamientos a los que eran sometidos, recibían cuidados médicos diarios y masajes, algo que no cualquier ciudadano romano podía disfrutar. Un par de entrenamientos a los que eran sometidos recibían cuidados médicos diarios y masajes, algo que no cualquier ciudadano romano podía disfrutar a las horas muertas. Estos entrenamientos podrían durar hasta 9 horas diarias.
A pesar de los duros entrenamientos a los que eran sometidos, recibían cuidados médicos diarios y masajes, algo que no cualquier ciudadano romano podía disfrutar. Un palo de madera llamado palus se usaba como objetivo para practicar movimientos con una espada. Las espadas de madera utilizadas durante el entrenamiento en el palus solían duplicar el peso del arma real, lo que aseguraba que los gladiadores acumularan fuerza en la parte superior del cuerpo. Los gladiadores que luchaban con armaduras pesadas eran más lentos y requerían técnicas y habilidades diferentes a las de los gladiadores que estaban ligeramente armados, que eran rápidos y ligeros. Por lo tanto, tenían un entrenamiento personalizado de acuerdo con su armadura, armas y técnicas de combate. Pero no solamente se les entrenaba como guerreros, sino también como actores. Debían ofrecer espectáculo, ya que eso les podría dar puntos para conseguir salir con vida en la arena, especialmente en la del Coliseo, ya que vivir dependía de emocionar al público y de caerle bien a las 6 vestales. La dieta era considerada como un elemento sin el cual el gladiador no podía desarrollar su máximo. La dieta era considerada como un elemento sin el cual el gladiador no podía desarrollar su máximo potencial debido a las necesidades de fuerza del combate gladiatorio. La mayoría de los gladiadores comían 3 comidas decentes al día. Estas dependían de la región del imperio en la que se encontraran. Esta era complementada con algún alimento rico en hidratos de carbono, por lo que los lanistas optaban por la cebada, la cual era ingerida en forma de gachas. En otras regiones, los gladiadores llevaban una dieta casi vegetariana, a base de vegetales, granos y legumbres. Además, la dieta estaba suplementada con complementos nutricionales tales como infusiones de ceniza de madera y hueso, ricas en calcio. A tal mezcla, carne, gachas de cebada y alubias, la llamaban miscelánea ludi, mezcla de los ludos. Los gladiadores solo peleaban de 3 a 5 veces al año en promedio. La noche anterior se celebraba un banquete en honor a los que iban a combatir, porque podría ser su última gran comida. Contrariamente a la creencia popular, la mayoría de los gladiadores no luchaban hasta la muerte. Según algunos historiadores, menos del 20% de ellos murieron en la arena. Si la multitud estaba aburrida por una batalla muy larga, se podría declarar un punto muerto. Alternativamente, ambos guerreros podrían irse si emocionaban a la audiencia con una batalla valiente. Aquellos que dirigían escuelas de gladiadores no querían que sus luchadores murieran porque cada hombre y cada mujer era una inversión costosa. La cantidad de dinero que ganaba un gladiador después de cada batalla era una suma importante, convirtiéndolos en una especie de rockstars de la antigüedad. Un gladiador podía llegar a ganar alrededor de 600 denarios por batalla ganada. El sueldo de un profesor era de 600 denarios al año. Los gladiadores tenían un gran sueldo, pero su esperanza de vida era muy baja. Hubo gladiadores que sobrevivieron más de 50 batallas, lo cual era realmente excepcional. Si lograban un gran desempeño a lo largo de las batallas, les otorgaban su libertad, con la entrega del rudus, que era un gladius de madera. Podían entonces vivir en libertad, disfrutando de todas sus ganancias obtenidas a lo largo de tantos años en la arena. Además de esto, si el lanista lo permitía, podrían ellos mismos con sus ganancias comprar su libertad. Ok, muchachos, ¿qué otras observaciones podemos finalizar ahí del video? Ya empezaron a crear, Dale, empezaron a crear, a ver, Listo. planificación del entrenamiento. Perfecto. Entonces, Ellos entendiendo que tenían que rendir sus gladiadores, empezaron a comprender cómo tenían que organizarles a ellos su preparación, claro, y eso empezó a observarse. ¿Qué más vieron?
Yo vi que empezaron a tener cuidados con sus deportistas, tanto el médico como en la parte de la nutrición. Y lo que hablábamos de lo que se centra la fisiología ya se veía desde antes, que se centraba como en la dinámica del entrenamiento del deportista y se tenían prevención para las consecuencias de lo que ellos practicaban y por eso el médico y lo demás. Sí, señor, sí, Juan David, efectivamente, y eso es lo que ustedes deben también comprender a sus deportistas, vuelvo y le repito, ustedes deben ser veladores, cuidadores de sus entrenandos, partiendo desde la conocimiento, desde las bases del conocimiento, desde la fisiología del ejercicio, para justamente buscar ese rendimiento, para buscar justamente ese rendimiento que se evidencia desde hace mucho tiempo, y también velando porque no se cometan esas decisiones. Habían observaciones. ¿Qué más observaban? ¿Qué más vieron? Profe, pues que también que los entrenamientos o las rutinas que practicaban para los deportistas iban ligados pues con sus características de combate. Exactamente, hacían una clasificación, hacían un filtro de acuerdo a sus habilidades, cómo ellos empezaban a clasificar de acuerdo a sus particularidades corporales, de fuerza, de velocidad, y qué diferencia hay hoy en día respecto a eso. Ninguna, porque cada No, ninguna. Pues, deporte por lo tiene menos sus siempre. especificaciones. Ay, Laura, ¿está por hablar? No, pero eso está muy Por bien, favor. equipo, eso está muy bien, están participativos, muy bien, chévere, chévere, chévere porque la No, clase se Laura vuelve. habla Habla, mucho. Lu, habla. Profe, a mí algo que me causaba mucha curiosidad es, es que es algo que, o sea, lo que su merced decía ahorita, pero o sea, se recalcaba mucho, y es el elitismo que hay dentro del mismo deporte. El deporte es muy elitista. O sea, pasa en el fútbol, pasa en todos los deportes. Si tú eres un deportista que destacó mucho, cuando te retires como deportista, pasas a ser técnico, pasas a ser el preparador físico, el entrenador. O sea, como que ese renombre deportivo que te diste en tu carrera te ayuda a seguir trabajando en lo mismo. Y ahí lo decían, o sea, también pasaba lo mismo. Y, o sea, realmente el video es totalmente, es como si estuvieran describiendo el deporte en este momento, solo que de pronto, no sé, para personas que aman la guerra o algo así, no sé. O sea, pero se No, era describe otro tal cual. contexto. Sí, por lo menos la cantidad de peleas y eso se asimila mucho a los luchadores de la UFC, que ellos no pelean, no sé, cierta cantidad de peleas al año y ya ganan mucho dinero por cada lucha, pues no se matan. Bueno, es la misma vaina, la misma vaina. Es otro contexto que se veía obviamente desde lo cultural, obviamente desde lo ambiental, era otro contexto, pero se empezaba a ver todas esas particularidades que hoy en día vemos en el deporte, en el campo del deporte, ¿sí? Entonces, qué otro punto vieron por ahí que no me han enunciado? A ver. Que les empezaron a pagar. Hay un pago, sí, señores, y hay un renombre, aparte un renombre, hay un pago, un buen pago, perfecto, sí. Pero hay otro punto por ahí que no me han tocado, que se les está pasando, a ver, y que hace parte de la fisiología del ejercicio. Lo repetí, devolvió el video como dos vecesitas ahí. Profe, en el video lo que decían, la adaptación pues a las armaduras y a los movimientos que ellos realizaban con ellas. Sí, bueno, también había una parte de adaptación respecto a eso. Bueno, Que les ayudo. practicaban Ah, 9 horas, ¿perdón? que practicaban, digamos, 9 horas, y pues que Sí, eso, la práctica. La alimentación. Juan dijo eso, profe. La dieta, la dieta. Juan David lo anunció. Sí, señor, yo ya lo había dicho. Ah, vale, Juan, discúlpame, pronto no escuché bien.
Listo, Juan David. Entonces Juan David lo había anunciado, perdón. La dieta, ¿no? ¿Lo escucharon? La dieta. Era muy importante ellos la alimentación. Por más que fueran esclavos o eran gladiadores, los tenían ahí encerrados, los alimentaban muy bien. Los alimentaban muy bien. Entonces pudieron escuchar todo lo que les hacían comer. Entonces, más adelante, cuando vaya avanzando las temáticas, más se van a encontrar la importancia neta, fundamental dentro de la fisiología del ejercicio, es el tema de la alimentación. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. Listo, muy bien, sigamos. Profe, me hablaba, qué pena, es que el internet me está molestando un poquito. Con Juan David. Bueno, no, tranquilo, no estaba hablando, fresco. Bueno. Continuando con la línea de tiempo de la fisiología del ejercicio, nos saltamos ya a los años 1800, ¿cierto? Entonces, en los años 1800 empezamos a ver que en los Estados Unidos, y hacemos referencia a Estados Unidos partiendo desde la base fundamental que pues son, al ser países o zonas de los continentes en desarrollo, pues siempre se deben tomar de referencia. En los años 1800 hubo una explosión de información y conocimiento en donde empezó a generarse mucha información, empezó a generarse mucha publicación, empezó a generarse mucho escrito respecto a temas de todo tipo, ¿sí? Dentro de eso hubo la creación, dentro de esa explosión de conocimiento hubo la creación de las facultades de medicina, dentro de cuales está la de Harvard, ¿no? Entonces, esta facultad de medicina fue muy importante. Ya más adelante se van a dar cuenta el por qué. Ya en los años 1800 a 1850, estas publicaciones hizo que la información llegara muy a la mano al público, a la persona del común, ¿sí? Entonces, solía suceder en aquellos tiempos en que aquellos que tomaban ese conocimiento lo podían tomar tanto de la buena manera, lo podían interpretar de manera positiva, aplicándolo de manera correcta, como por otro lado, también lo hacían los malintencionados, los que de pronto querían ganar tajada de esa información que salía en publicaciones, revistas y demás. Entonces empezó a ser muy normal, el que vendía las famosas pociones, tónicos, elixires para prometer entonces que se iban a curar de ciertas enfermedades, ¿sí? Entonces, es muy importante entender eso, porque gracias ya con el tiempo al conocimiento científico, gracias a que fue avanzando esta materia, pues asimismo se fue disminuyendo ese margen de error hacia los que reciben este tipo de información, ¿sí? A principios del siglo XIX, los interesados pues en esa práctica empezaron a ingresar a las facultades de medicina, ¿sí? Pero resulta que, imagínense, en la época del siglo XIX, para estudiar medicina solamente salían graduados en 16 semanas, lo que para nosotros es hoy un semestre. En esa época, en el siglo XIX, estudiaban 6 meses y ya eran médicos. Entonces, de alguna manera, ahí empezamos a entender que la ciencia médica estaba en sus primeros inicios, era muy primitiva, ¿no? Era muy base, muy parca. Entonces, donde siempre daba espacio a la charlatanería, daba espacio a muchas situaciones en que, en que, en que hoy en día pues también se ve, ¿no? Justamente ustedes precisamente se están profesionalizando.
precisamente para salir de ese grupo de los que creen saber de manera mágica, ¿no? Porque hoy en día en el campo, en el medio, se ve mucha persona que empieza a ejercer sin estudios previos. Entonces, justamente esto no es de ahora, y aquí podemos entender que a través de la historia también se presentaba, y con temas delicados, temas de salud. Entonces, es importante la aclaración y el apunte, ¿ok? Resulta que estos que salían graduados, estos que salían, estudiaban, había una particularidad. Unos sí se incorporaban a seguir estudiando, a seguir enseñando medicina, y aquí hay algo en la historia que es muy importante que la tengan. Esos que salían graduados de médicos, unos sí salían a hacer sus estudios de medicina, y otros se incorporaban a los departamentos de educación física e higiene de la época. ¿Mm? Entonces, curiosamente, precisamente lo que es la parte del ejercicio físico, el deporte, actividad física y salud, viene muy a raíz, viene muy paralelo, muy de la mano del tema de la medicina y el tema de la salud. Entonces, estos médicos empezaron a incorporarse en estas facultades. A partir de ahí empezamos ya a ver un primer protagonista a través de la historia de la fisiología del ejercicio, que es el señor Austin Flint. Resulta que Austin Flint fue el primero que empezó a socializar, a difundir que el ejercicio físico no tenía que estar ajena a la academia o a procesos académicos o a procesos de estudio. O sea, no tenía que ser en ningún momento ajena. El señor Flynn influyó bastante con la formalización, con la práctica docente de la educación física, el ejercicio. Él empezó a entender y a socializar en esa época que no tenían que ser separadas esas dos situaciones. A partir de este señor Flynn influyó bastante sobre estos señores Hitchcock, Edward Hitchcock Jr. son padre e hijo, Edward Hitchcock padre y Edward Hitchcock Jr. Estos dos pioneros fueron los primeros que también empezaron a elaborar el primer programa de estudios para el tema de elecciones sanitarias, el tema de la cultura física. Fueron los primeros que empezaron a tomar, se les denomina que hicieron el movimiento o iniciaron ese movimiento de la ciencia deportiva americana. Hay un lugar muy histórico, muy importante para ellos, y es el Amherst College. El Amherst College en 1861 y en 1905 fue donde se hizo la creación del primer departamento de educación física, muchachos, ¿cierto? Entonces, allí en ese departamento de educación física empezaron ya a entender, a crear espacios propios para su práctica. ¿Listo? Vamos a ver un video del Amherst College. Entonces vamos a visualizarlo, ¿listo? If you can believe it, Amherst College had the first physical education program in the entire country. We've had a lot of tradition, a lot of history, not only in varsity sports, but in physical activities and physical fitness since the school has been established. If you can believe it, Amherst College had the first physical education program in the entire country. We've had a lot of tradition, a lot of history, not only in varsity sports, but in physical activities and physical fitness since the school has been established. ¿Lo observaron? Sí, señor. Entonces se dieron cuenta la primera instalación donde se creó el Departamento de Educación Física en América, ¿no? En Interesante. Italia. Lo dije. El Amherst College. No, eso fue en Estados Unidos. Ok. Interesante, ¿no?
ver cómo ellos empezaron a entender y a crear sus propios espacios, ¿no? Estos señores Hitchcock Jr. y padre empiezan a publicar, a hacer publicación de textos. En esa época, en los años 1860, ya empieza a verse publicaciones más técnicas. Ellos publican ya el Elementary Anatomy and Physiology for College Academies and Other School, ¿no? La anatomía y fisiología elemental y para universidades, academias y otros centros. Entonces ahí ellos en la creación de tanto ese primer programa de educación física como esa elaboración de textos, pues ahí empiezan a hacer ya desarrollo de sistemas de entrenamiento físico, ¿ok? Y pues como pionero el Hammer College, ¿listo? Ellos empiezan a entender, y vuelvo y repito, que el estudiante y los que estamos inmersos en el medio académico, tienen que, aparte de buscar una visión laboral, aparte de buscar un beneficio económico, entienden que la vida va más allá de eso, va enfocada al bienestar personal, a la mejora de la calidad de vida, a la mejora, ellos empiezan a entender que la mejora de esa calidad de vida va de la mano con la actividad física y el deporte, ¿sí? Entonces, no sé, ¿ustedes comparten esa premisa de ellos? Les pregunto. Aló. Comparten esa, Profe, no le entendí. Qué pena. comparten esa premisa. Ellos hablan sobre lo inherente entre la academia y la mejora de calidad de vida en pro del bienestar físico y junto con el deporte y la salud. Entonces empiezan a entender que la labor prometida de una larga vida no solamente va en la parte del trabajo, sino en la parte de estar bien con su cuerpo, en la mejora de la salud, en la mejora de la calidad física, en la mejora del bienestar personal. Entonces, la pregunta es, ¿comparten esa premisa? Sí, profe, claro. Yo creo que el simple hecho de estudiar lo que estamos estudiando, pues habla de lo mismo, ¿no? De que creemos fielmente en que el deporte hace parte, el deporte, el comer bien, el descansar bien hace parte de una vida saludable. Perfecto. También Laura. se sabe que cuando uno realiza alguna actividad física se segregan ciertas hormonas que le dan felicidad al ser humano. La dopamina. Perfecto, muy bien. Justamente eso es lo que ustedes tienen que empezar a entender y promulgar, pero para poder promulgarlo también tienen que ser ejemplificadores, ¿no? Que ustedes como profesionales en cultura física y deporte también tengan esos hábitos personales, que los lleven de la mano con lo académico, ¿ok? Entonces, que el ideal es que quede abolido ese profesional en deporte o en actividad física o eso, ¿no? O que de pronto se dice llamar docente, entrenador y de pronto en su semblante deja también ver, o en sus hábitos deja también mucho que pensar, ¿no? ¿No lo han visto? Sí, señor. Suele pasar mucho en los colegios, ¿no? Donde el único profesor gordito es el de educación física y le pide a los estudiantes que corran mientras uno nunca lo ve correr al menos. Exactamente, exactamente. Y sin entrar a juzgar, porque pues aquí tampoco no es buscar juzgar a entrar a juzgar, sino es empezar a tomar es conciencia de ejemplificar estos hábitos y ese estilo de vida que ustedes optaron por seguir. ¿Listo? Entonces, ejemplificarlo primero a lo personal y luego a lo familiar y después a lo profesional, ¿sí?
que no sea que yo en mi parte profesional esté diciendo al deportista que se alimente bien, que duerma bien, que descanse bien, si yo no estoy durmiendo bien, si no estoy comiendo bien, si yo no estoy si viviendo una vida sana. Entonces, promulgando algo que no ejemplificamos, pues ahí sí, apague y vámonos, ¿no? Sí, De señor. acuerdo, profe. Listo, continuemos. Llega este señor Wells, George Wells, 1860-1934. Él es pionero, él es muy importante a través de la historia de la fisiología del ejercicio porque es el que empieza a generar la idea del primer laboratorio de fisiología del ejercicio. Antes, pues hace los escritos para desarrollar la primera carrera en deporte en ese año 1860-1934 de Harvard, pero aparte de ser pionero en esa creación de ese programa, también da pinos o da bases para el primer laboratorio de fisiología del ejercicio, allá en esa misma universidad, en Sótano. Diseñó esa carrera que dura 4 años y él fue el primero que empezó a dictar la materia o la asignatura de fisiología del ejercicio. Entonces se le da ese reconocimiento. Observen, miren el profesor, que el primer profesor de fisiología del ejercicio en América, George Wells Fisk, 1860-1934. El señor renuncia en 1899 y a la renuncia de él también suceden ciertas situaciones a nivel histórico. Recordemos el año 1899 a 1900. En 1900 recordemos aquella revolución civil en Estados Unidos, en donde empezó a haber una dinámica de la sociedad, en donde ya el proletariado empezó a asociarse, en donde ya empezaron a nacer los primeros sindicatos, empezó a generar una revolución social en Estados Unidos. Entonces eso hizo mella también en el tema académico. Este señor renuncia y pues tuvieron que pasar 20 años, miren, hubo 20 años en la fisiología que paró este tema que venía tan interesante de aquella época. Hubo 20 años en la historia en que tuvo que parar a través de toda esta situación, y después de 20 años, en 1927, ya en 1927, ya cuando pues ya la situación y el ambiente social pues se apacigua, resurge de nuevo ese laboratorio, el laboratorio de la fatiga de Harvard después del cierre de 1927-1946. En todas las historias o bibliografía que ustedes encuentren de la fisiología del ejercicio, van a ver que el nacimiento de este laboratorio de la fatiga de Harvard es muy importante. Lo van a encontrar porque pues allí fueron las primeras investigaciones a nivel mundial. Científicos a nivel internacional llegaban a ir a hacer las primeras elaboraciones de documentos. Entonces ahí podemos observar bastantes imágenes de aquella época, ¿no? Los trabajos de campo, máquinas y reuniones docentes, en donde pues allí también se empezó a ver el tema de la docencia. Entonces empezaron a identificar que esta fisiología del ejercicio no solamente va en la observación, creación y obtención de datos, sino que el conocimiento se va heredando, el conocimiento se va traspasando, se va haciendo de uno a otro. Entonces ahí ya tenemos personajes renombrados, Henderson y Dill, que fueron los que llevaron también al frente este laboratorio de la fatiga de Harvard. ¿Ok? Sí, señor. Llega aquí también la conexión europea, tomando un poquitico también desde Europa, viene también esta dinámica muy paralelo. Aquí vamos a hacer un resumen rápido de 3 países muy importantes en la época. Entonces, mientras que todo esto que estamos hablando sucedía en la parte americana, en lo que es a nivel de Estados Unidos, en Dinamarca, en el año 1800, resulta que Dinamarca fue el primer país donde empezó a exigir el entrenamiento físico. En el año 1800, hagan cuentas, 1800. Ya en Dinamarca, en el año 1900, de 1900 empiezan allá a salir estos renombrados y científicos, Linhart y August Krogh, primeros catedráticos de esa época. Ahí empezaron ya a hablar del intercambio de gases pulmonares, contribución de la oxidación de grasas e hidratos de carbono durante el ejercicio y la redistribución del flujo sanguíneo durante el ejercicio.
Entonces ya en los años 1900 estos dos autores empezaron ya a sacar publicaciones de este tipo. Y estos mismos daneses en 1930, 1970, Harmussen, estos tres científicos duros, Harmussen, Christen y Nielsen, entonces ya sacaron investigación de las variaciones musculares, respiratorias y cardiovasculares a la intensidad del ejercicio. Y allí ellos, miren, en 1930, 1970, fue diciendo el descubrimiento del concepto de sobrecarga de hidratos de carbono. Ese sobrecarga de hidratos de carbono, que es algo muy interesante y lo vamos a ver ya en la semana que corresponda al tema. ¿Listo? Como el sobreentrenamiento. Ya en la sobrecarga de hidratos de carbono, en la época en la temática de la producción energética, ahí lo vamos a ver, ¿listo? Listo, señor. Suecia, 1830, Pierre Henry Link, director del Instituto Central Real de Estocolmo. Resulta que aquí en la Gymnastic Osh Idrottsskolan, actualmente, aquí fue donde se graduó este señor Pierre Olof Astrand. Es un científico muy renombrado, hay libros sobre Astrand, entonces es bastante interesante. En 1813 nace este Instituto Central Real de Gimnasia de Estocolmo. Entonces, vamos a ver este video de cómo es actualmente este Instituto Central Real de Gimnasia de Estocolmo. GH grundades år 1813 av Per Henrik Ling och är idag världens äldsta idrottshögskola. Forskningen inom idrott, fysisk aktivitet och hälsa ligger i framkant. Och GH har en unik position som Sveriges enda fristående högskola med inriktning idrottsvetenskap. Utbildningen kombinerar teori och praktik. På GH utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger och sportmanagers samt idrottsvetare och forskare. GHs uppgift är att samverka med det omgivande samhället. Här ska högskolan informera och sprida kunskap så att forskningsresultaten skapar nytta i samhället. Apreciación de este video. La tecnología, ¿no? ¿Cómo desde 1813, estando inaugurado este instituto, está en este momento, ¿no? ¿Cómo esta parte de las ciencias del deporte no para y está en nosotros que no pare, ¿no? Sí, correcto. Continuemos. Ya en Noruega, 1940, sale Hermansen, investigación, liberación anaeróbica y de energía. Empieza a hacer esa investigación como la liberación anaeróbica de energía en 1940 con Hermansen. En 1941, Thomas Curtin, miembro de la Junta de la Asociación Americana de Medicina Deportiva, interesante para que también lo indaguen. Bergström, Ullmann desarrollan experimentos con agujas de biopsias. Las agujas de biopsias, muy importante descubrimiento para el comportamiento muscular en el ejercicio, antes, durante y después. En Finlandia, 1991, Karbonen ya nos determina o nos hace pinitos de la fórmula de Karbonen. La distinguen, ¿no? No, señor. ¿No distinguen la fórmula Karbonen?
De la frecuencia cardíaca. Empecemos a recordarla entonces. Fórmula de Carbonen es la fórmula que en 1991 nos desarrolla Marty Carbonen con el fin de detectar de manera práctica y coherente las pulsaciones a las que queremos trabajar el deportista de acuerdo al porcentaje que nosotros deseamos. ¿Claro? Entonces, a partir de esta fórmula es que empezamos a identificar, ahí se empieza a clarificar aquel término que dice que aquel deportista yo lo quiero entrenar al 50%, al 60%, 70%, al 80%. ¿Qué es eso? Pues gracias a esta fórmula, gracias al señor Marty Carbonen, se empieza a entender a qué pulsaciones de manera práctica lo podemos desarrollar. ¿Está clara esa fórmula o lo explicamos? Sí, señor. Está. Profe, yo nunca la había visto, la verdad. ¿Señor? Yo nunca la había visto, profe. Ah, listo. Entonces que sea la oportunidad también para que aprendan eso aparte de la historia de una vez. Entonces, pueden apuntar ahí Carbonen. Fórmula de Carbonen. Es la fórmula que nos ayuda a identificar las pulsaciones de acuerdo a la frecuencia, que nos ayuda a identificar las pulsaciones a trabajar de acuerdo al porcentaje deseado. ¿Listo? Entonces, vamos a dar un ejemplo. ¿Cómo es la fórmula Carbonen? Ok. ¿Me observan en pantalla? ¿Me están observando ahí? Sí, señor. Listo, entonces aquí en Excel tengo, si quieren, ahí para que lo quieran apuntar, mira, ahí está, fórmula de Carbonen. La fórmula de Carbonen nos ayuda a identificar las pulsaciones por minuto de acuerdo al porcentaje que deseamos trabajar en nuestro deportista. Entonces, por ejemplo, que Brian o Juan o Laura o Luis David o Sol o Vanessa diga, de acuerdo a su plan de entrenamiento, le va a decir al deportista, bueno, hoy vamos a entrenar al 70, 75%, bueno, ¿y qué es eso? ¿Cómo se saca eso? Entonces, esta forma nos ayuda a identificar el control de la intensidad de ese ejercicio. ¿La fórmula cuál es? Entonces, por favor, apúntenla. La fórmula es la siguiente. Damos aparte para que no se me confundan. El porcentaje de la frecuencia cardíaca deseada es igual a la frecuencia cardíaca de reserva por el porcentaje deseado a trabajar. Eso sumado a la frecuencia cardíaca basal. Repito, es la frecuencia cardíaca, el porcentaje de la frecuencia cardíaca deseada es igual a la frecuencia cardíaca de reserva por el porcentaje deseado a trabajar. Y eso lo va a sumar a la frecuencia cardíaca basal. Entonces vamos a hacer paso a paso. Vamos a hacer paso a paso para que ustedes lo aprendan ya hoy. Esta fórmula Carbonen, que es una fórmula muy básica, muy base. Entonces, primero, ¿cómo hacemos para detectar ese porcentaje? Entonces vamos a dar la situación a un problema. Vamos a dar la situación a un problema. Bueno, aquí tengo varios ejercicios. Vamos a poner esta situación. Entonces, ¿qué deporte es el que tú haces? Bueno, Juan David no tiene audio. Juan David, no, como que no tiene audio. ¿Juan David me escucha? No. Juan David, fútbol. Luis David, ciclismo. Luis David, listo, Luis David. Luis David es ciclista. ¿Luis es ciclista? Presente. ¿Le gusta el ciclismo? Practico ciclomontañismo, profe. Ciclomontañismo, ciclismo, lo que es, listo, perfecto. Entonces, vamos a colocarlo aquí. Un ciclista, está para Juan David, entonces Juan David, un ciclista de 35 años, con el fin de continuar su preparación física especial o específica, necesita iniciar
con su entrenamiento al 70% de su capacidad de trabajo. ¿A cuántas pulsaciones deben tener teniendo en cuenta que su frecuencia basal es de 60? Entonces, prácticamente Luis David va a aplicar la fórmula de Carbonen con el fin de detectar a cuántas pulsaciones es que tiene ir ese 70%. ¿Está claro hasta ahí? Sí, sí, señor. ¿Está clara la situación o la volvemos a exponer? It's clear for me. It's clear for me. Same. ¿Listo? Entonces, para poder ejecutar la fórmula, tenemos que empezar aquí a hacer nuestra tabla de datos. Es importante que empecemos. ¿Cuántos años tiene el deportista? 35. 35. 35, listo. Porcentaje solicitado. 70%. 70%. Entonces miren que aquí abajo ya lo tengo discriminado, ¿no? Aquí está la guía. Edad, 35 años. Porcentaje solicitado, 70%. Entonces, el basal, ¿cuánto me dijeron que es de basal? Según el problema. 60. 60. Perfecto, listo, ahí está. Empezamos a detectar aquí la frecuencia cardíaca máxima. Aquí empieza la tarea. Frecuencia cardíaca máxima. ¿Cómo hacemos para detectar de forma práctica la frecuencia cardíaca máxima de este deportista? 60 por 100. Hay una más práctica, que es genérica, pero se puede aplicar. 220 menos la edad. Apliquemos esa, es muy genérica, pero en este momento, para sacar rápido la solución en el momento en que un deportista le llegue con esta situación, usted la saca rápido de esta manera. 220 menos ¿qué? 35. Menos 35. 35. Listo. Frecuencia cardíaca máxima nos dio 185. Frecuencia cardíaca de reserva. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca de reserva? No sé. No sé cómo se saca. La frecuencia cardíaca de reserva es la frecuencia máxima, menos la basal. Frecuencia cardíaca máxima menos la basal, ¿ok? Para que lo tengan claro. ¿Por qué? Porque es que ustedes tienen que hacer el porcentaje de acuerdo a la frecuencia cardíaca en vida, ¿no? Porque si lo podemos tomar, lo hacemos sobre el resultado de la máxima, pues es como si estuviéramos tomando la frecuencia cardíaca de 0 a 220 y no podemos estar muertos o estar en 220 pulsaciones, ¿cierto? Debemos tomar siempre la de reserva, que es, vuelvo y repito, la máxima menos la basal. La máxima menos la basal, ¿ok? Sí, señor. ¿Listo? ¿Y a qué porcentaje? Ah, bueno, el porcentaje solicitado ya está ahí, ¿no? Listo. Entonces aplicamos la fórmula. Listo, entonces ustedes son los que van a ayudar a interactuar acá. La frecuencia cardíaca del porcentaje deseado es igual. 70. Listo, frecuencia cardíaca de reserva, ¿cuál es? 125. 125. Muy bien, 125 por porcentaje deseado a trabajar. 70%, porque eso fue lo que nuestro plan de entrenamiento, digamos en este ejemplo, lo que nos dictamina. Hoy vamos a entrenar al 70%, muy bien. Entonces recordemos que no se puede multiplicar al 70%, sino al 0,70 matemáticamente, ¿no? Sí, señor. Listo, ahí vamos, listo. Cerramos. Más
60. 60. Frecuencia cardíaca basal, más 60. ¿Listo? ¿Listo? Entonces queda 125, que es la frecuencia cardíaca reserva por 0,7, que es a 70% solicitado para el entrenamiento, más la frecuencia cardíaca basal. Nos da 147,5 pulsaciones por minuto. Entonces, en ese caso, ahí es donde tenemos que decirle a este deportista de ciclismo, a este ciclista de 35 años que quiere entrenar al 70% de su capacidad de trabajo, que debe entrenar a ¿cuántas pulsaciones? 147.5. A 147,5 pulsaciones. Entonces ustedes ya empiezan a dar una identificación más clara, a dosificar, a interpretar en pulsaciones ese porcentaje deseado. ¿Está claro? Sí, señor. Lo único Listo. es aprenderse una formulita. La formulita, ustedes tienen que tener ahí su compendio de formulitas, sus bases, aquí se las dejo para que la tomen, para que ustedes empiecen a tener su compendio ahí de estrategias prácticas como profesionales en cultura física y deporte, para que vayan sacando sus daticos. ¿Listo? Listo, profe, Listo, gracias. Profe, ¿usted Vale. esas diapositivas las dejan en el aula? Está en el aula, yo les dejo material complementario acorde al tema. ¿Listo? Ahí les dejé. Ustedes pueden ingresar ahí en el aula Moodle. Ahí les dejé también otra bibliografía para que complementen con lo visto en la sesión. ¿Listo? Listo, señor. Aquí ya salto al siguiente tema, que es el enlace común a través del a través de esta historia que acabamos de socializar, ¿qué hubo de común? En común con lo que ahora vivimos. ¿Entre cuál historia, profe? ¿La del video? La de la historia de la fisiología del ejercicio. Mm, Pasaba diferente. la información de un profesor a otro, ¿no? Veíamos que a través de la historia estos líderes iban transmitiendo su conocimiento de profesor a estudiante y a su vez ese estudiante a través de su conocimiento iba también transmitiendo esa información a otro, su propio pupilo. Vemos que el enlace común a través de la historia es la transferencia de ese conocimiento, ¿sí? Y es justamente lo que estamos ejerciendo justamente aquí en esta carrera, en esta materia, su asignatura de fisiología del ejercicio. Y aquí ya empezamos a saltar que la transferencia de ese conocimiento también parte de que es el método científico. Pero este ya es tema de la otra semana. Aquí ya seguimos con método científico. ¿Listo? Es tema de la otra semana. Entonces, equipo, análisis del tema de hoy. Preguntas, interpretaciones, sentimientos, emociones que tengan del tema de hoy. No, pues, profe, o sea, se va viendo como la estructuración que ha tenido, pues, la especialización y, pues, cuáles han sido sus avances y los aportes que han dado los diferentes personajes. Sí, Brian, exactamente. Vemos que a través de la historia y partiendo desde la línea griega, que desde allá arrancamos, vemos que a través de la historia, primero, hay escenas y situaciones que son muy paralelas a nuestra actualidad, pero que como Brian lo dice y como se vio en la historia de la fisiología del tema de hoy, a través del tiempo se va tecnificando, se va cada vez volviendo profesionalizando, se va estudiando y volviendo cada vez más académico esta disciplina.
¿sí? Entonces, es de tenerlo presente, es la importancia de por qué conocer esta historia de la fisiología del ejercicio. ¿Quién más? Profe, entender Ahorita cómo se... último, Ay, hable, Juan. bueno, que entender cómo la fisiología se ha visto desde hace muchísimos años, cómo se le da el cuidado al deportista, cómo se le tiene en cuenta, qué consecuencias tiene el cuerpo a través del entrenamiento, cómo cuidarlo, cómo potenciarlo cada vez más. Todo eso hace referencia a cómo la fisiología actúa en el deporte. Sí, señor. Vemos que ustedes a partir de todos estos conocimientos, no solamente aquí desde la fisiología, sino a través de todos estos conocimientos que vienen adquiriendo a través de la carrera, vienen a entrar a hacer a jugar ese papel tan importante sobre el deportista, ¿no? Entonces, ustedes cómo y lo repetía ya en la parte inicial, cómo ustedes juegan en esa delgada línea, cómo van a trabajar en esa delgada línea de buscarle rendimiento a su deportista, pero no cometerle una lesión, no ser imprudentes, ¿ok? Entonces, eso hay un sinnúmero de conocimientos que van a comprender a partir de hoy, a partir de ya y durante todo el curso sobre esa situación. ¿Listo? Entonces, Luis, Bueno, no, pues me causó curiosidad ahorita último cuando el profe preguntaba que ya la última imagen antes de decir que lo próximo ya era la otra clase. sí, señor. O sea, te causó curiosidad la otra tema. Es parte de la especialidad de la fisiología y una de ellas es la difusión del conocimiento, ¿no? O Sí, sea, señor. pues yo creo que eso va en como, o sea, como es un ámbito dentro de todo el ámbito del conocimiento, no solamente de la fisiología o del deporte, sino de todas las ramas científicas. Y es eso, que conocer y transmitir. Y que es lo que se ha hecho ya, digamos, más enfocado al video, lo que se ha hecho siempre. Lo que hoy conocemos como deporte, lo que hoy conocemos como fisiología, es el traspaso de conocimiento que pues a lo largo de los años se ha visto pues mejorado por la ciencia y bueno, en fin, pero es eso, transmitir el conocimiento que es lo que hoy nos da a conocer como fisiología, como biomecánica, como cultura física. Conocer, transmitirlo y cómo transmitirlo. Esa es una apreciación muy importante porque justamente ese es también mi objetivo paralelo a los contenidos, y es que ustedes como profesionales en cultura físico y deporte tienen que tener esa apropiación de conocimientos y cómo argumentarlos. ¿Y por qué algo realce y recalco en eso? Porque es que ustedes van a tener que explicar por sus argumentos a un deportista el por qué sí va a una competencia o por qué no. Por qué estoy rindiendo y por qué no. ¿Sí? A ustedes, profesionales en cultura física, futuros profesionales, le van a llegar deportistas diciendo, profe, pero es que yo siento que no avanzo. Profe, pero es que yo a veces llego y me siento cansado. Profe, que es que a mí me pasa que yo intento dar lo mejor, pero a veces el cuerpo no me da. Profe, ustedes tienen que argumentarle a ese deportista. Ustedes tienen que saber socializarle la situación por la que él está pasando, porque él no conoce. Él no sabe qué le está pasando a su cuerpo. Entonces, esa transmisión de conocimiento, más que transmitir, como saberlo argumentar, saberlo exponer, ponérselo fácil a su deportista para que lo comprenda, porque un deportista que no tenga ese conocimiento personal propio de qué es lo que le está pasando a su cuerpo, es un deportista que no le vuelve. Es un niño, niña, joven, adulto que no le vuelve a sus entrenamientos. Simplemente porque a veces no se le explica, no se le argumenta qué es lo que le sucede al cuerpo. ¿Por qué a veces amanece cansado? ¿Por qué hay semanas donde amanece a tope? ¿Por qué hay otras semanas que amanece decaído, adolorido? ¿Por qué siente cansancio?
usted tiene que tenerle ese tacto de cómo socializarle esas situaciones que le suceden. Entonces, mi invitación para cerrar el tema de hoy es que sigámonos metiendo en el cuento, engomándonos así como vienen. Es un grupo muy activo, los felicito. Se vuelve dinámica la clase, se vuelve interesante, mientras que ustedes estén dinámicos por aprender, por recibir información, y asimismo se convierta esto en un engranaje importante de conocimiento, y que se convierta esa transmisión de conocimiento aquí, que se ha visto a través de la historia, la veamos aquí. Así sea en una pantalla, así sea virtual, independientemente, transmitiendo ese conocimiento, esa experiencia, a que ustedes la sigan transmitiendo en sus vidas profesionales. ¿Listo? Listo, profe. Profe, Señor. una preguntita un poco salida del tema. Sí, señor. Y es que como yo no me pude conectar el lunes, mis compañeros me comentaron que hay que entregar como una exposición, como un trabajo en Prezi cada 2 semanas sobre los temas vistos. O sea, de pronto así un poquito rápido me podría explicar cómo es la cuestión, cómo es lo de ese trabajo, por favor. Sí, claro, Luis, vamos a hacer unas entregas, no los quiero saturar, los vamos a hacer cada 2 semanas, cada 2 temas, con el fin de que disfrutemos cada tema, lo hablemos, lo conversemos como lo hicimos el día de hoy. Entonces por eso es que lo quiero hacer cada 2 semanas, y también entendiendo la virtualidad. Es unas entregas, tanto en trabajo escrito como en presentación presi, unas presentaciones personales de situaciones que yo les voy a poner de acuerdo al tema. ¿Sí? Entonces, para que Luis David se ponga al día, lo invito a que pronto vea la videoclase que ya quedó montada en el Moodle, y también para la invitación a todos a que ingresen al curso al Moodle. Ahí ya les dejé los parámetros, el paso a paso, el cómo hacerlo, para que lo vayan leyendo y lo vayan preparando. De una vez, con esas sesiones que van transcurriendo clase a clase, vayan haciendo sus apuntes y vayan alimentando ese trabajo escrito, y vayan alimentando esa exposición. Es simplemente recopilación con estos conocimientos que hemos recibido en cada sesión, exponerlos y presentarlos, no es más. Profe, ¿el trabajo escrito tiene que ser en Word o se puede a mano? Pues digamos que para temas de apropiación, pues digamos que lo solicité en Word con el fin de que pues sea más práctico. Pero si el estudiante que le parezca cómodo hacerlo a mano, también se lo recibo a mano. Para mí es más válido de pronto hacerlo a mano, porque el hacerlo a mano apropia usted también el conocimiento, el concepto, el escribirlo, ¿sí? Lo quise pedir en Word para no estar ajeno al tema de la virtualidad, para no estar como tan mecánico, pero para mí es un gusto recibir trabajos a mano, ¿sí? Porque el de hacerlo a mano implica que usted esté recibiéndolo, transcribiendo, revisando apuntes. El hacerlo a mano también es válido. Entonces, bienvenido sea, si no hay problema. ¿Listo, equipo? Entonces, de esta manera terminamos. Nos vemos la próxima clase con tema de método científico, un tema muy interesante, muy bacano que se viene, método científico, que es justamente encadenar esto que acabamos de hablar con la transmisión de conocimientos. Entonces, no se pierdan la próxima sesión y hablamos de método científico. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Listo, entonces, bueno, equipo, atención. Hay una particularidad, y es que este lunes se nos viene festivo, ¿sí? A nosotros nos toca lunes y viernes, y este lunes es festivo. Entonces, ustedes me dirán si hacemos la sesión el festivo, o pues digamos que quiero respetar también el descanso de ustedes, porque nos tendríamos que ir hasta el otro viernes, y es bastante tema. Entonces, desde la universidad, por mí, yo dejo la clase grabada para que ustedes la vean, pero entonces no hay como estar aquí en sincronía para las preguntas y demás. Entonces, pues ustedes me dirán si la dejamos grabada o qué hacemos. No, profe, grabada no, por mi clase normal.
El lunes festivo, profe. Por mí, no sé los otros qué opinan. Entonces vamos a hacer la siguiente propuesta con el fin de no ser invasivos con su descanso, porque yo soy muy respetuoso con eso y la universidad también. Entonces vamos a hacer una cosa, yo voy a conectarme el día lunes común y corriente para grabar la clase, dejarla grabada, respetar la sesión que pues ustedes están a derecho a recibir, la voy a conectar para dejarla grabada. Los que se quieran conectar, pues con mucho gusto ahí estaré ese día el lunes, ¿listo? Y los que de pronto quieren respetar su descanso, no hay ningún inconveniente, no les voy a poner falla ni nada más, pero sí les digo que de pronto si no se van a conectar, vean la clase. ¿Claro? Ok, profe. Sí, señor. ¿Listo? ¿Les parece? Señor. Muy bien. Vale, entonces así quedamos, Sí, señor. equipo, éxitos, bendiciones, por favor, y estudiosos para la próxima sesión. Método científico. Chao. Yes, Mr. God Chao, bless profe, you. gracias. Bye. Chao, profe. Bye. Chao, muchachos. Chao.